Hermanos, esta es la octava sesión introductoria de Piedad en el Hogar. Esta sería la penúltima lección y después entraríamos a la sección de más detalle. Esta es la octava sesión. Vamos a tener una sesión más, la sesión 9. Y después se acaba el curso introductorio para después comenzar a ir a temas de piedad en el hogar más detalladamente. Prácticamente en estas 9 sesiones estamos tomando una acción de cuáles cosas deben ser urgentemente atendidas. En lugar de comenzar con el detalle, hemos más bien comenzado con lo general, con los principios generales, para después atender el detalle. Primero es lo general, las cosas que deben ya estar en práctica, las cosas que deben estar ya en vigor, y después de lo general podremos tomarnos el tiempo para ver todos los demás temas, que son abundantes, hermanos. Así que déjenme recordar, no traigo la lista, pero déjenme recordar los temas que ya hemos visto. Lo primero fue llamar a la iglesia, principalmente al padre de familia, a atender la piedad en el hogar, a investigar, a darse cuenta cómo está su casa y despertar que se necesita trabajar en la piedad en el hogar. Después hablamos de la necesidad de la adoración familiar. Si queremos construir casas piadosas, debemos estar practicando la adoración familiar. Casi me siento un poco deseoso de preguntar, ¿quién está practicando la devoción familiar? O quién no está practicándola, pero no lo haré porque pienso que casi todos. Así que la pregunta es, la encuesta sería sin propósito. Pero ese es un elemento sumamente importante si queremos ver avanzar el reino de Dios en nuestro hogar. Otro elemento que vimos, hermanos, es la necesidad de la iglesia local. Estaba leyendo un material de Joel Beeke y me gusta cómo explica. Dice, imaginemos que la familia, los hijos o la esposa, están en el centro de un triángulo y cada una de las paredes del triángulo constituye un organismo. Y por ejemplo, en una pared está la escuela o el homeschool, depende de lo que hagamos, y este impacta e influencia. Y por otro lado está el hogar, dentro de lo que pasa dentro de la casa, y este también. Y dice, y la iglesia también, es un organismo que está influyendo. Si es una buena iglesia, debería estar influyendo positivamente. Y por eso llamamos a los padres de familia a que tengamos un compromiso más sólido con la iglesia local, si es que queremos que nuestros hijos se entreguen al Señor. No podemos caminar en incongruencias. Bueno, creo que estos fueron los temas más generales. Espero que no se me esté pasando ninguno. Después de esto vimos la responsabilidad del esposo y enfatizamos que debe haber un buen liderazgo en el hogar si esperamos glorificar a Dios.
No podemos glorificar a Dios si hay un hombre que no está con liderazgo. Si hay un hombre que es demasiado laxo, demasiado, déjenme usar la palabra, con demasiada flojera en su liderazgo. Y por otro lado expusimos que este liderazgo debe ser ejecutado con amor, con sabiduría, con ternura. No es el liderazgo de un capataz o de un tirano, pero el liderazgo de un hombre que representa el amor de Cristo hacia la iglesia. Un liderazgo que está basado en beneficiar a aquellos que están bajo autoridad. ¿Recuerdan que vimos eso? Que cuando a alguien se le da autoridad de parte de Dios, no se le da autoridad para aprovecharse de ella, sino se le da autoridad para que pueda bendecir a los que están bajo su cargo. Y después hablamos de la necesidad de la sumisión de la esposa. Creo que fue el viernes más lleno. Los hermanos tenían mucho interés de traer a sus esposas y hablamos de si queremos un hogar que honre a la familia, la esposa debe caminar en sumisión. Ahora, esto en armonía con un liderazgo amoroso glorifica al Señor. Bueno, ahora, en esta octava lección introductoria, me gustaría que meditemos sobre la crianza de los hijos. Y les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y que me acompañen en la lectura de los primeros 4 versículos. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos en pie para la lectura de las Santas Escrituras? Para dar toda reverencia a la palabra. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Dos temas sobresalen en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. El tema que fue más evidente para los padres es el que está en los primeros 3 versículos. Y el tema es la obediencia que los hijos deben a los padres. Niños, escuchen la palabra del Señor. Este es el mandato del Señor para ustedes. ¿Qué dice el 5º mandamiento, niños? Honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el tema que más notaron los padres seguramente. Y hay otro tema que seguramente notaron más los niños. Y es, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Realmente este texto servirá como nuestra base para este viernes de piedad en el hogar y Dios mediante para el próximo viernes de piedad en el hogar. Solamente que tengo que aclarar que he decidido cambiar el orden de tratar el asunto. En lugar de comenzar con la responsabilidad de los hijos hacia con los padres, voy a comenzar con la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y es que, hermanos, cuando estuvimos hablando del tema de la responsabilidad del esposo y la esposa, ¿con qué responsabilidad comenzamos? ¿Con la responsabilidad de la esposa o del esposo? Del esposo. Y dijimos
que una de las razones por las que comenzábamos a tratar así ese tema es porque cuando suele ser regularmente, puede que falle, pero regularmente, cuando el esposo está ejerciendo un buen liderazgo en el hogar, la esposa naturalmente va a reaccionar con humildad, con sencillez, con deseo de obedecer, con deseo de agradarle. Y por eso comenzamos hablando acerca de la responsabilidad de los padres. Y de hecho, en lugar de dar solo un tema de la responsabilidad de los padres, nos atrevimos a dar dos, incluso cuando esto solo es introductorio, donde mi plan era solamente uno de cada cosa para poder después avanzar. Pero es que si en el matrimonio el esposo está liderando, proveyendo, no solo lo material, pero lo espiritual, dirigiendo con amor y con ternura, la esposa va a reaccionar regularmente de la forma apropiada. Hermanos, algo semejante pasa con los hijos. En lugar de comenzar nuestro tratado con lo que los hijos deben hacer hacia con sus padres, debemos comenzar con lo que los padres deben hacer hacia sus hijos. Porque cuando los padres están haciendo una buena crianza, regularmente debemos esperar las actitudes correctas de los hijos. No perfectas, porque son pecadores, pero no será tan forzado. Entonces, hermanos, si hoy me enfoco en lo que los hijos deben hacer, pero no resolvemos lo que los padres deben hacer, ¿saben qué va a pasar? Vamos incluso a frustrar más a los niños, porque se les va a presionar más y más y más sin manifestar los cambios que ya deberían estar en los mismos padres. Miren lo que dijo un comentarista llamado Rollock. En su comentario a Efesios dice esto: sucede que después de que los hijos han sido provocados a ira por la severidad de los padres, retienen esa piedad que deben a sus padres. Escuchen, suele ser que cuando los padres exasperan a los hijos ya no responden con la piedad, con el honor y con la honra que les deben, sino que, por el contrario, pecan contra sus padres y endurecen sus corazones contra toda amonestación. No solo no les rinden honor, incluso la amonestación les es molesta, les es pesada de la boca de su padre o de su madre. Así que endurecen sus corazones contra las amonestaciones, contra las amenazas e incluso contra la disciplina. Finalmente se vuelven necios e ineptos para obedecer todo lo que es loable y digno. Hermanos, yo tengo la necesidad de trabajar en mi casa con mis hijos y ustedes tienen la misma necesidad. Pero no podemos comenzar con los hijos, tenemos que comenzar con los padres. Y de hecho, ¿recuerdan lo que vimos en Deuteronomio? Fue de Deuteronomio 17, en donde Deuteronomio 17 va a hablar sobre la autoridad que debe ser obedecida. Pero en lugar de comenzar a amonestar a los que se deben someter, Moisés empieza a exhortar a los que están bajo autoridad y les dice cómo se deben comportar. Es por eso que comenzamos en este orden. Comenzamos atendiendo lo que los padres deben hacer para con los hijos. Hermanos, aclaro, no puedo hacer una lección exhaustiva de esto. Después lo intentaremos hacer con la ayuda de nuestros padres de la fe, los padres de la iglesia, los padres medievales y los puritanos. Y después vamos a
profundizar con todo lo que ya nos han enseñado en cada uno de estos temas bien, y quizá hacer no una lección de cómo los padres deben criar a sus hijos, sino más bien quizá 5, 6, 7, no sé, las lecciones que el Señor nos permita hacer sobre este tema. Ahora solo es introductorio, esto es lo más urgente. Si queremos que nuestro hogar se empiece a reformar y glorifique a Dios, esto es lo más urgente que debemos hacer, hermanos. ¿Qué? Bueno, comencemos después de esta breve introducción. Dice, después de que el apóstol llama a los hijos a obedecer a los padres, el apóstol dice en el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Bueno, lo primero que vemos en el versículo 4 es que los padres están bajo autoridad. Dice, y vosotros padres. El apóstol Pablo añade esta conjunción y a fin de manifestar que así como los hijos tienen un mandato de Dios, así también los padres. Ok, tenemos el quinto mandamiento, y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando está ese quinto mandamiento, los padres también están involucrados. Así como los hijos tienen un mandamiento de Dios, ¿cuál es el mandamiento de Dios, niños? Honra a tu padre y a tu madre. Así también hay un mandamiento de Dios para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es cierto que el padre es la máxima autoridad en el hogar. Y es cierto que el padre y la madre son la máxima autoridad en el hogar. Y que los hijos deben someterse. Pero padres, que seamos la máxima autoridad en el hogar no quiere decir que no estamos bajo ninguna autoridad. Tenemos una autoridad y debemos ejercer nuestro liderazgo como la autoridad nos lo ha dicho. Y esta autoridad es Dios. Y vosotros, padres. Los padres no estamos entonces fuera de la autoridad. Miren lo que dice Gouch sobre esto. Es impresionante. Él tiene todo un libro. Son como unas 250 páginas de los deberes de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Va a ser uno de los materiales principales cuando podamos hacer esto más exhaustivo. Y vean lo que dice él sobre estas palabras del apóstol Pablo. Que no sean parciales al poner toda la carga del deber sobre los hombros de los hijos y ninguna sobre los padres. En el contexto lo que está diciendo William Gouch es esto. Él está diciendo, a ver, el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia y a los ministros que cuando hablen de la familia no se olviden de que los padres tienen responsabilidad. O sea, cuando hay una mala relación entre padre y hijo, no deben poner toda la carga sobre el hijo. No deben descargar toda la responsabilidad sobre el hijo. No, Pablo está diciendo, padres, ustedes tienen mucha responsabilidad en ello. Dice, no sea que pongamos mucha presión sobre los hijos y ninguna sobre los padres, siendo muy estrictos con los hijos, pero dejando a los padres a su propia voluntad. Dice, el apóstol Pablo no está permitiendo que eso pase en la iglesia. No está permitiendo que cuando se hable de la relación padre-hijo, solo caiga todo sobre el hijo. Y el hijo es el que tiene que hacer esto, y el hijo es el que tiene que hacer esto, y el hijo es el que tiene que hacer esto, y si el padre es así y así, no importa, el hijo es el que tiene que hacer esto. Dice, no,
Pablo está llamando al padre cristiano y le está diciendo, tienes mucha responsabilidad. De hecho, eres el principal en la responsabilidad en la relación del padre y del hijo. A ver, déjenme decir esto claro. Hermano, si tienes una mala relación con tu esposa, el problema eres tú, principalmente. También ella, pero el problema eres tú, principalmente. Hermano, si tienes una mala relación con tus hijos, padres, si tienen una mala relación con sus hijos, el problema eres tú, aunque tus hijos tengan responsabilidad. William Gouch nos está diciendo que el apóstol Pablo no pasa por alto en que los padres deben cumplir su rol. Hermanos, esto es contracultural en el tiempo del apóstol Pablo, ¿sí? En el tiempo del apóstol Pablo, los hijos no tenían voz ni voto. Los hijos tenían que obedecer. A veces las ordenanzas directas del padre, y no había otra opción, si no eran castigados severamente. O si el padre tenía suficiente economía, la voz de su ayo, o sea, de aquel tutor, no era su maestro tal cual, era más bien un tipo tutor que lo iba persiguiendo. A ver, es tu hora de básquetbol, vamos a la hora de básquetbol, ya es tu hora de esto. Y de hecho había como una tradición entre los mismos jóvenes que decían, a ver, ayo, ahorita tú estás sobre mí, pero va a llegar un momento en que mi padre ya me va a heredar, y si te pasas, vas a ver cuando herede, Ahorita tú me abusas y me presionas y me empujas, pero voy a ser pronto el heredero, así que mídete con tus acciones. Hermanos, así era la situación de los niños. Leyendo de las culturas, por ejemplo en Esparta y en otras culturas, los hijos en verdad simplemente no tenían voz ni voto. Muchas acciones que he visto hacer a los niños de la iglesia, de cómo le hablan a sus padres, de cómo se refieren a él, eran impensables en esos tiempos. Pero Pablo dice, pero padres, ustedes tienen que empezar a poner atención. Hermanos, esto es contracultural en el tiempo del apóstol Pablo. No era natural que los padres fueran amonestados en su trato con los hijos. Pero el apóstol Pablo dice, ¿queremos una familia que glorifique a Dios? Padres deben empezar a poner atención. Hermanos, creo que los más golpeados en estas lecciones hemos sido nosotros, ¿no? Empezando por la devoción familiar, por poner atención si hay piedad en nuestro hogar, por la necesidad de involucrar a nuestros hijos con la iglesia, por el amar y tener autoridad con nuestras esposas, que sea amable. Y sí, tuvimos una lección principalmente para la madre de cómo debe tratar a su esposo, pero hermanos, realmente esto ha sido para nosotros en gran medida. Y con los hijos no es la excepción. Si deseamos glorificar a nuestros hijos, a Dios con nuestros hijos, tenemos que prestar atención en nuestro trato con ellos. Entonces, padres, estamos bajo autoridad. Ahora, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Dos cosas demanda. Por un aspecto, por un lado lo pone en la forma negativa. No debemos hacer ciertas cosas. Aunque somos la autoridad en el hogar, los padres, y de aquí en adelante cuando me refiero a padres me refiero a papá y mamá. Los padres tenemos autoridad, pero hay una autoridad sobre nosotros y es Dios. Y Dios dice, por un lado tienes que abstenerte de hacer esto y por otro lado tienes que hacer esto. Comencemos por lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer si deseamos glorificar a Dios en nuestra relación con nuestros hijos. 1, no debemos exasperar a nuestros hijos. Dice, versículo 4,
no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra griega que se usa aquí es una palabra compuesta. Y la palabra literalmente se podría dividir diciendo con al lado de ira. Con ira. O sea, la amonestación es: no participes en que tu hijo sea exasperado. Creo que esa es una mejor traducción. Porque no solo es que no hagamos enojar a nuestro hijo, la palabra tiene más implicaciones. Y creo que la que mejor captura la idea es: hermanos, debemos guardarnos de exasperar a nuestros hijos. Debemos guardarnos de ciertas palabras, de ciertas actitudes, de ciertos modos que hagan a nuestros hijos exasperar. ¿Qué implica la palabra exasperar? Bueno, implica... Ahora, déjenme detengo aquí tantito porque los niños no vayan a salir hoy diciendo: papá, ¿ya ves? Porque dijo el hermano que está bien que me esté enojando contigo y que haya hecho ese berrinche, ¿ya ves? Bueno, yo sé que ningún niño va a hablar así a su papá, pero a lo mejor lo va a pensar. Así que para que no lo piensen, niños, escuchen esto. Sus papás tienen que responder a Dios. Tienen que responder a Dios por sus acciones, y ustedes no tienen que acercarse a cuestionar y demás. No les es permitido. Y ellos tienen que resolver, porque cuando ellos los exasperan, ellos pecan contra Dios. Pero cuando ustedes exasperan, el problema es suyo y el pecado es de ustedes. ¿Sí? Cada quien llevará su pecado. Así que aunque sus padres pecan contra Dios, ustedes por airarse no tienen justificación. ¿Sí, niños? Ustedes por airarse no tienen justificación delante de Dios. No puedes decir: es que yo les hablo así porque me trataron así, o yo reaccioné así porque me trataron así. No puedes echar la culpa de tu pecado a otro. Actúas así, hablas así, respondes así, berrincheas así, es una nueva palabra, por causa de tu pecado. Así que hoy no salgan justificados diciendo: el hermano nos dijo que la culpa de mi pecado es tuya, pa. No, tu pecado es tuyo y por eso serás juzgado ante Dios. Ok, ahora sí puedo regresar a los padres. Padres, ¿qué implica que debemos guardarnos de exasperar a nuestros hijos? Bueno, al menos 3 cosas. Es más amplio, pero al menos 3 cosas. Debemos guardarnos de provocar ira en nuestros hijos. Nuestros hijos pueden caer en ira y en enojo por causa de nuestro mal liderazgo. Cuando nuestra forma de dar órdenes es poco amable. Cuando la disciplina, cuando la forma de llamarle la atención es por medio de grito, por medio de levantar la voz más de la medida posible, más de lo que es correctamente ideal, por medio de disciplinar con ira, con molestia. Hermanos, el problema no es disciplinar. El problema es que cuando lo hacemos frustrados, enojados y molestos. Y nuestros hijos, en lugar de que las disciplinas y el liderazgo en el hogar los esté haciendo fructificar y un carácter apacible y amable, más bien están airados, están molestos, están enojados. La razón es que estamos ejerciendo algo en nuestro liderazgo de tal forma que tiene a nuestros hijos molestos y frustrados. Y esa es la segunda. No solo debemos guardarnos de generar ira, debemos guardarnos de generar frustración. Cuando nuestras demandas no tienen fin, o cuando nuestras demandas son inalcanzables.
cuando la disciplina solo es una simple corrección y nunca va acompañada de formación, nunca va acompañada de una disciplina formativa, de dirigir, de instruir. Es simplemente castigo, es simplemente el juicio en lugar de tomar el tiempo de dirigir a los hijos. Es simplemente ejercer la disciplina sin predicar el evangelio, sin sentarnos con nuestros hijos y mostrarles su pecado y llevarlos a descansar en Cristo. Es simplemente una forma externa, y esto trae frustración, hermanos, cuando las demandas no tienen fin, por ejemplo, o cuando son muy altas, hermanos. Debemos generar en nuestros hijos un carácter de hombres y carácter de señoritas, pero debemos tener cuidado que nuestras demandas sean tan altas que sean imposibles cumplir. O cuando repetimos los mismos pecados del pasado de nuestros hijos una y otra vez para recalcárselos. Y esto lleva también a desánimo. Estas son las tres cosas que yo creo que la palabra exasperar implica, al menos: ira, frustración y desánimo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando en Colosenses está hablando de la situación de los padres y de los hijos, menciona esto de los hijos. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten en la vida cristiana. Para que no se desalienten a avanzar. Para que no se desalienten a continuar. Hermano, cuando todo lo que hay en tu casa es orden de órdenes. Si hay orden, qué bueno, debe haber orden. Los niños deben tener horarios de despertarse, deben tener horarios de dormirse, deben tener horarios para hacer su escuela. Eso es sano, eso es bueno. Los niños deben hacer sus quehaceres en casa. Los niños deben esforzarse con sus manos. Eso es bueno, eso es necesario. Si no lo están haciendo, es otra forma de frustrar a los hijos, ¿saben? ¿Saben cómo podemos frustrar a los hijos? Cuando no los estamos desarrollando en todas sus capacidades para que como seres humanos florezcan en todas las áreas. Los niños tienen que desenvolverse en todas sus áreas, como lo vamos a ver en un momento. Pero cuando lo que solo hay son órdenes, y no hay ninguna alabanza por sus buenas acciones, no hay ninguna recompensa por lo que hacen, no hay ninguna manifestación de gratitud por su esfuerzo, no hay, hermanos, no hay un dulce, déjenme decirlo tan práctico como eso, o un helado por su gran esfuerzo durante la semana o durante el día con su ayuda. Esto trae frustración. Hermanos, ¿recuerdan que somos llamados a alabar a nuestra esposa? Alabar, cuidado, no hacer un nicho o algo. Bueno, creo que ningún esposo está siendo tentado a eso hasta hoy. Pero me refiero a manifestar una gratitud. Oye, lo has hecho muy bien, ¿sí? Lo has hecho muy bien. Me gustaría que vayamos a cenar. Hoy no vas a cocinar porque ha sido una muy buena acción. No sé, estoy enfatizándolo demasiado, pero igualmente con los hijos. Recompensarlo por sus buenas acciones. Miren lo que dice William Gouch. Y cito esto para que logre abrir nuestro entendimiento de más formas en las que podemos exasperar a los hijos. Escuchemos con atención. Dice: el significado del apóstol es que los padres deben prestar mucha atención en su conducta para con sus hijos, que no les dé razón para que sean provocados a ira. Así que por esta frase se prohíben todas esas cosas que pueden inflamar la ira en los hijos. Hermanos, sé que pasa, espero que no entre nosotros, pero incluso a veces de juego, sabemos que hay ciertas cosas que enfadan a los hijos, y solamente porque por alguna razón se le hace divertido al papá enfadar sobre esa área, porque le gusta verlo cómo hace su berrinche, incluso de esas cosas tenemos que apartarnos, ¿sí? Porque se vea, no sé qué tiene de bonito que esté haciendo una cara enojona, pero incluso de esas cosas debemos guardarnos. Dice:
demasiada austeridad en la conducta, amargura de rostro. Hermanos, no sé quién fue enseñado de esta forma. Dice, o soy el serio en la casa y el rudo, o el bueno. No sé quién fue educado así, pero creo que es algo común en la cultura mexicana, donde el padre dice, a ver, yo no puedo ser el bueno y el malo. Yo tengo que ejercer disciplina y por lo tanto tu mamá vas a ser la buena y yo voy a ser el estricto. Pero dice que esto no debe ser así, hermano. Tú debes ser el que mantiene las órdenes y el que es estricto en el hogar, al mismo tiempo aquel que puede ser dócil, tierno, amable, juguetón, besucón con los hijos. Un rostro, un padre que solamente es pura seriedad, traerá frustración en el niño. Palabras amenazantes e insultos. Palabras amenazantes e insultos. Insultarlos por su entendimiento o su falta de entendimiento. Insultarlos porque pudieron hacer una cosa bien o no. Insultarlos por un accidente que tuvieron en la mesa. Todas esas son cosas que frustran a los hijos, los desaniman, los desalientan. Un trato muy duro, una corrección muy severa, demasiada restricción de la libertad, poco permiso de las cosas necesarias o cosas similares. Leamos otra cita para incrementar todavía más nuestra perspectiva sobre qué es exasperar. Espero que esto esté iluminando la mente. Leamos lo que dice Charles Hodge sobre esto. Dice, esto es lo que no deben hacer los padres. No deben provocar las malas pasiones de los hijos por la severidad, la injusticia, la parcialidad o el ejercicio irracional de autoridad. Más vale que un padre siempre siembre cizaña en un campo del que espera obtener alimento para él y su familia, que alimentar su propia mala conducta. Esta parte no la... Sí, que alimentar con su propia mala conducta el mal estado del corazón de sus hijos. Somos amonestados, hermanos, para tener cuidado en la forma en la que estamos tratando nuestro hogar. Hermano, ¿cómo estás ejerciendo tu autoridad en casa con tus hijos? ¿Están tus hijos hastiados? A ver, puede haber que haya niños aquí que a pesar de que sus padres han hecho un buen trabajo, están hastiados y están molestos contra Dios. No estoy hablando en esa situación, estoy hablando, hermano, ¿tu liderazgo ha provocado ira, frustración o desánimo en tus hijos? ¿Están tus hijos desanimados para la vida cristiana? ¿Están tus hijos desanimados y frustrados para sus labores naturales y esenciales? Ahora, entre nosotros puede haber padres estrictos y un poco severos, que esta palabra nos debe estar cayendo justamente a nuestra necesidad. Pero también podemos saber aquí entre nosotros padres demasiado laxos y ellos pensar que no tienen riesgo, porque ellos más bien están soltando para que no se exasperen. Cuidado. Por un lado, date cuenta que hay veces que revientas. El león parece tranquilo mientras está dormido, pero cuando despierta es peor que el otro. ¿Sí?
Cuidado, ser laxo no es la solución. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde explotas y resulta peor en la actitud. Y por otro lado, no debemos caer en el error que no exasperar a nuestros hijos es dejarlo hacer lo que quiera. No es simplemente abrir la puerta para que hagan lo que se les antoje. Hermano, es por un lado no tener al caballo atado a un poste con 2 centímetros de libertad y con puro maltrato y puro agresión y nada de afecto, nada de premio. Pero tampoco es dejarlo solo como para que corriera durante el campo y pase por una carretera y sea atropellado. No, es poner unos límites de amor, unos límites de comprensión, unos límites racionales, unos límites de formación, unos límites guiados por el amor, por la ternura, por el pasar del tiempo, por el convivio, por las risas. Claro, también por la formación disciplinaria. No estoy llamando a que los padres dejen de hacer su labor. De hecho, si no frenas el pecado de tu hijo, Dios te va a juzgar por eso. Si prefieres no dar disciplina para no exasperar, Dios te va a juzgar por eso. Si prefieres no poner órdenes estrictas en el hogar para no exasperar, Dios va a tratar contigo por eso. El punto es dirigir con sabiduría. Hermanos, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. La disciplina, el ser estricto es necesario, pero el amor, la compasión, el pasar tiempo es parte de. Eso es lo que no nos es permitido. No nos es permitido dirigir a nuestros hijos de tal forma que terminen exasperados. Pero eso no es todo. Sigamos leyendo Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si no, o sea, no solo no hagas esto, sino que por el contrario, tienes que hacer esto otro. ¿Qué? Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos es una que ya hemos investigado un poco. Y la palabra quiere decir literalmente nutrirlos, nutrirlos. Hay que poner ciertas regulaciones, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que nutrirlos. Hay que trabajar en ellos para que como un árbol puedan madurar, crecer y florecer. ¿Y cómo los debemos nutrir? Bueno, el apóstol Pablo usa una palabra muy importante. Una palabra que ya vimos algo de ella cuando tuvimos nuestra primera lección de escuela clásica. Pero debido a que algunos pudieron no estar en esa lección, la aclaro. La palabra griega que se usa es la palabra paideia. La palabra griega paideia. Y esta palabra no les debe sonar tan extraña porque solemos hablar de paidos, de niños, por ejemplo, paido bautismo, el bautismo de infantes. Entonces, la palabra es una palabra rica en el griego, o sea, tiene muchos conceptos dentro. Y la palabra en la cultura griega podría significar esto. La paideia era
todos los elementos de una sociedad que trabajaban en una armonía orgánica a fin de hacer crecer y madurar al niño. Hermanos, las sociedades de la antigüedad sabían que sus niños eran sus ciudadanos del futuro, ¿sí? Depende de cómo los nutrieras, serían esos ciudadanos en el futuro. Si los privabas de lo bueno y solo les dabas malo y mala calidad, habría malos ciudadanos. Pero si los criabas con lo mejor, tendrías buenos ciudadanos. Y yo les hablé un poco de Esparta y de Atenas. Esparta quería ciudadanos guerreros. Esa era la preocupación de Esparta. La paideia de Esparta apuntaba hacia guerreros sólidos. Y por eso, cuando un bebé nacía en Esparta, se presentaba al bebé ante los jueces, y los jueces determinaban si el bebé debía vivir o no. Si el bebé se veía fuerte y saludable, podría vivir, y a los 7 años de edad se lo quitarían a su madre para empezarlo a entrenar de las formas más rudas y severas en el campo y con el ejército, a fin de que fuese un ciudadano en algún momento como un gran guerrero. Atenas no le importaba tanto tener un buen ejército. Bueno, sí le importaba en un sentido, pero no era su principal objetivo. Para ellos, un buen ciudadano es alguien que se sabía comportar y es alguien que iba a cumplir su rol y su función en la sociedad. De hecho, en la República de Platón, él demuestra eso. La justicia, para él la justicia es aquella sociedad en donde cada uno de sus integrantes camina en la forma apropiada y establecida, y por eso puede ser una sociedad muy buena. Bueno, si alguien dentro de esta sociedad iba a ser un juez, Atenas quería educarlo de la forma más noble, poniendo en su corazón las cosas que toquen su justicia, que lo hagan entender la verdad, que lo hagan discernir bien entre el bien y el mal. Y entonces toda la paideia del niño sería enfocada hacia eso. Bueno, dice que no solo no debemos restringirles, o no solo debemos poner vallas cuidadosas, amorosas, sino que además debemos poner algo en su tierra. Debemos poner algo en su tierra para que puedan crecer. Ahora, no dice que los nutramos para la paideia de Atenas o de Esparta, ¿sí? Dice que debemos criarlos, o sea, paideia, en la disciplina y amonestación del Señor. Debemos criarlos en la paideia del Señor. Y entonces, hermanos, sopórtenme un poquito aquí y prestemos atención a esto, porque aquí está la médula. Hermano, tu hijo te fue dado no para hacerlo solamente un buen ciudadano. Espero que nuestros hijos sean buenos ciudadanos. No solo para hacerlos hombres de carácter, de coraje y de valor, para que peleen por la libertad de nuestro país. No, hermano, la razón por la cual te fue dado tu hijo es para que lo puedas llevar a los pies de Cristo. Es para que lo puedas hacer un ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, no solo no debes ser severo con tus hijos, no solo no debes ser gruñón, enojón y grosero con ellos, no solo no debes ser eso, debes poner en el contexto de tus hijos la verdad y el ejemplo del Evangelio, de tal manera que los hijos puedan ir a los pies de Jesucristo.
Todo el proceso de instrucción y disciplina, dice Hodge, debe ser aquel que Él prescribe, que Dios prescribe, y el que Él administra, que Dios administra, para que su autoridad entre en contacto constante e inmediato con la mente, el corazón y la conciencia del Hijo. Dice Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de mí, que guarde el camino de Jehová. Para eso nos fueron dados, para que nuestros hijos sean criados de tal forma que caminen en el camino de Jesucristo, hermano. Hermano, debemos criar hijos para que sean respetuosos, para que den un buen testimonio. Hijos de respeto, hijos de orden, hijos íntegros. No con un montón de huecos en la educación formativa de su carácter y demás. Debemos guiar a nuestros hijos para que sepan ser hombres y a nuestras niñas para que sepan ser buenas señoritas, buenos padres, buenas madres, todo eso. Pero lo principal que nos debe mover es guiar a nuestros hijos para que puedan derramar su vida hacia Jesucristo. Nosotros no podemos transformar los corazones. Sigo siendo reformado en eso, ¿sí? No podemos transformarlo, pero la casa es un instrumento para guiar a nuestros hijos. No basta con que restringamos ciertas cosas. Es necesario nutrirlos en la paideia del Señor. Es necesario nutrirlos en la enseñanza del Señor. Es necesario nutrirlos con la verdad de la Biblia. Es necesario nutrirlos y formar su corazón, guiar su corazón, llenar su mente de la verdad del Evangelio. Vayamos hacia una conclusión. Debemos ser deliberados en buscar no exasperar a nuestros hijos, pero debemos ser igualmente deliberados en buscar proveer en nuestra casa un contexto, hermanos, que esté nutriendo a nuestros hijos en las verdades espirituales. Hermanos, no somos como Michael Pearl. ¿Han escuchado de ese autor? Es un semipelagiano. Muy malos consejos. Es un semipelagiano y él promueve un conductismo. ¿Qué es el conductismo? Hermanos, vean que la doctrina importa, ¿sí? La doctrina importa y una mala doctrina produce malas prácticas en la familia. Michael Pearl no cree que los niños nacen en pecado. Y por lo tanto la responsabilidad de los padres es solamente poner buenos ejemplos para que el niño pueda crecer y ser un buen hombre. Nosotros creemos que nuestros hijos nacieron en pecado y nuestros hijos están inclinados a hacer el mal. Y por lo tanto necesitan de un padre que les restrinja y que vele con ellos con mucho tacto, con mucho amor, porque es frágil el corazón. No queremos exasperarlos, no queremos frustrarlos, no queremos llevarlos a ira. Queremos hacer una crianza completa. Pero porque son pecadores, además de esas restricciones, necesitan que sean criados en la paideia del Señor, en el contexto en donde el reino de Dios esté siendo proclamado. Hermano, ¿quieres criar a tus hijos? Habla con frecuencia la palabra en tu hogar. No solo abstente de esas cosas que exasperan. Habla la palabra con frecuencia en el hogar. Me da temor que algunos de nuestros niños en la iglesia estén teniendo buena formación externa, pero sin una continua proclamación de la verdad y de la palabra. Instruye a tus hijos en las verdades de las Escrituras.
Muéstrales por qué tus convicciones son las que son, a la luz de la palabra. Muéstrale que tu vida está alrededor de la paideia del Señor, que sus mandamientos son tu ley. Hermano, cuando peques contra tus hijos porque pecas, pide perdón. Muéstrale la paideia del Señor. Dile que tú también has pecado contra Dios. Pídele perdón por esas malas acciones. Y dile que la razón por la que tú tienes el perdón, incluso cuando todavía fallas, es porque Jesucristo te ha limpiado con su sangre. No olvides el devocional familiar en tu hogar. ¿De qué te sirve que se sepan sentar si no pueden abrir la escritura frecuentemente en el hogar para ser instruidos? Cuídalos y guíalos en sus actividades piadosas. No caigamos el error. Algunos dicen, no, es que yo no obligo a mi hijo a que lea la Biblia diario y ore porque no lo quiero hacer un fariseo. A ver, el niño debe leer diario la palabra y debe orar. Y eso no lo hace un fariseo. Necesita la palabra para que escuche la voz de su Creador. Y debe orar porque es una responsabilidad de toda criatura ofrecer oraciones. No lo hagas pagano en un lugar cristiano. Vigila si está cumpliendo sus responsabilidades de leer y orar. Ayúdalo a levantarse. Es que no se levanta, pero es que tú eres el padre. Ayúdalo a levantarse. O la madre. Disciplina. Claro que sí. Espero que ninguno salga de aquí diciendo, es que el hermano dice que no la disciplina. No, la disciplina es muy necesaria. Pero disciplina con amor. Hermana, déjenme darles un consejo, hermanos. Un consejo que me ha servido para mi propia vida, para mi hogar. Hermano, hermana y hermano. Disciplina cuando el niño quebrantó, cuando está rebelde. No disciplinamos accidentes, ¿sí? Si el niño derramó el vaso de agua en la mesa, no disciplinamos eso. Esos son accidentes. Pero si el niño lo derramó, a pesar de que se le dijo 2 o 3 veces que se debía sentar de esa forma y se disciplina, no porque derramó el vaso, sino porque estaba rebelde, ¿sí? Estaba rebelde. Hermano, y algo que ayuda para que la mamá no grite o el papá no grite es disciplínalo cuando lo amonestaste. Porque a veces la razón por la que la mamá ya llega o el papá iracundo a la disciplina es porque ya le había dicho como 5 veces, te voy. Y no, ve directo cuando quebrantó el mandamiento que se le dio. Pero cuando lo hagas, hazlo con amor. Guíalo, predícale el evangelio. Yo sé que esto toma tiempo, hermanos, y en un mundo en donde estamos apresurados, a veces no lo deseamos hacer, pero siéntate, explícale, mi amor, te estoy disciplinando porque estás siendo rebelde a la instrucción y Dios me manda que te discipline y por lo tanto tengo que disciplinarte en esto y voy a darte uno. Y ejecuta la disciplina y después muéstrale que eso desagrada a Dios y llévalo a que pida perdón a Dios y hazle ver que Él no va a poder cambiar su corazón si no se rinde a Cristo enteramente. Miren lo que dice un autor, dice, la próxima vez que tus 2 hijas se peleen, no les preguntes qué sucedió, recuérdales exactamente por qué no se llevan bien. ¿Qué provocan las peleas y discusiones entre ustedes? ¿No es acaso sus malas pasiones que guerrean dentro de ustedes? Guíalas. Hermanos, esta es la paideia del Señor. No se trata de tener militares en el hogar, ¿sí? Se trata de guiar niños hacia Cristo. Eso es lo que se te va a demandar. Restringe aquellas cosas que no deben estar en tu hogar. Esas cosas, esos videos o esas prácticas que en lugar de edificar contaminan su mente y su corazón. Córtalas, pero sustitúyelas por otras cosas, por una salida al parque. Sal al parque y mientras los columpias, ¿sí se llama columpio, verdad? Columpias en el columpio, sí. Mientras los columpias, pregúntale cómo está su alma, conoce sus temores,
Pregúntale si está listo, si él ya está preparado para ir al cielo. Hermano, no es suficiente que sepas que tu hijo tiene un alma inmortal y que necesita a Cristo. Hay que predicarle a Cristo y hay que indagar sobre el estado de su alma. Y con esto acabo. Sé un buen testimonio en tu hogar. O si algo exaspera a los hijos, es ver que hay papás que hablan mucho y hacen nada. Que hay papás que llevan la Biblia bajo el brazo, pero no la abren toda la semana. Que oran en la iglesia, pero nunca los ven orar en el hogar. Que sí, con el hermanito, ay hermanito, hermanititito, preciosito, y en la casa, puro ogro, pura falta de amor. Papás que dicen algo, dicen ser cristianos, pero toda la semana viven como si no lo fuera. Si algo exaspera a los hijos, es eso. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no están caminando en el Señor. A ver, un papá puede cumplir esto bien y los hijos pueden no caminar en el Señor, ¿sí? Pero hermano, entonces no será tu culpa, es su pecado. Pero yo te estoy llamando aquí a que examines. ¿Estás sometiéndote a la autoridad de Dios que dice que no exasperes a tus hijos y que los críes en la paideia del Señor? Hermanos, tengamos cuidado con frustrar a nuestros hijos, porque hay situaciones de las cuales quizá no se pueden levantar. Entonces, hermanos, si el niño no quiere ir a la iglesia, no lo voy a exasperar. A ver, si el niño está bajo tu autoridad, y debe venir. ¿Sí? Si todavía vive bajo tu techo, come tu comida, todavía se le lava, se le plancha, lo que sea, entonces no tiene opción, obedece el mandato de sus padres. Pero hermanos, hemos de guiar a nuestros hijos para que incluso eso nunca llegue a ser una dificultad. Hermanos, que el Señor nos ayude porque el llamado es muy alto.